O dijo Nabucodonosor: Dios hace lo que Él quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Independientemente, no estamos aquí para debatir si creemos en Dios o no creemos, aunque yo creo que todos los que estamos en este lugar porque creemos que Dios es real, que Dios existe. Sin embargo, si hubiese alguien y si me estuviese escuchando alguien que no cree en Dios, nuestra intención no es demostrar que Dios existe o que no existe. Ese no es el tema de esta enseñanza. El punto es que según creemos por la palabra, Dios es el que tiene el control del mundo. Dios es el que tiene el control de las naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la historia ha venido ocurriendo. Amén. Y los propósitos de Dios se desarrollan con un hombre o con una mujer que se pone en sus manos, o que, escuche bien, se niega a ponerse en las manos de Dios, porque la Biblia dice que Dios lleva sus propósitos a cabo tanto con aquellos que se ponen en sus manos como con aquellos que no se ponen en las manos de Dios. ¿Cuántos se exaltan el nombre del Señor? Amén. Y también vemos que en la historia Dios ha metido su mano soberanamente. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de aquel atributo que Dios tiene para hacer lo que Él desea, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra, sin darle explicación a nadie. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Dios hace lo que Él quiere, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo hace cuando quiere, como quiere, para lo que Él quiere, y no tiene por qué preguntarle a nadie, ni a nadie le pide consejo, ni a nadie le da razón. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él es primero Dios, y Él, hermano, es el creador de todo lo que hay. Aleluya. Amén. Ahora, hermano, las naciones, los reyes de las naciones, los príncipes, los gobernantes, presidentes, la Biblia nos dice que son puestos por Dios, porque no hay autoridad que no haya sido puesta, sino la puso Dios. Eso lo dice la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 13. Es decir, Dios a cada autoridad en cada nación fue Dios el que la puso. Son los pueblos los que en algunos lugares votan, en algunos tienen otra forma de gobierno, pero en definitiva es Dios el que pone y quita reyes. Es Dios el que pone y quita personas con autoridad. Es Dios, hermano, el que maneja realmente los hilos del poder en el mundo. Y Dios lo hace de esta manera para que con unos hombres su nombre sea exaltado y sus propósitos sean llevados a cabo, y con otros hombres traer juicio a la faz de la tierra. Lo encontramos en el libro de Éxodo, no lo vamos a leer en este caso, pero cuando el pueblo de Egipto, dice la Biblia, estaba esclavizando, estaba totalmente subyugando al pueblo judío, dice la Biblia que Dios permitió que se levantase un faraón que no conocía a Jehová, ni conocía a José, ni conocía al pueblo de Israel. Y Dios permitió que a través de este hombre oprimiese al pueblo de Israel y lo esclavizase. ¿Quién fue el que permitió eso? Dios. No fue el diablo, fue Dios. Y Dios lo permitió con un propósito, porque la Biblia dice que Dios le hizo entender a Moisés que Dios había puesto a Faraón ahí en el trono, y que Faraón oprimiese al pueblo de Israel, y Dios lo permitió. Y le dice Dios a Moisés: para mostrar mi gloria en medio de Egipto y en medio de Faraón. Porque alguien dirá: hermano, ¿cómo Dios va a permitir tal cosa? Dios hay veces lo permite. Amén. Para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Si Faraón hubiese sido una persona sensible, Dios, hermano, hubiese tenido que demostrar su poder y su gracia a través de otra manera.
Pero puesto que Dios levantó a Faraón y Faraón endureció su corazón hacia Dios y tomó una posición contraria a Dios, Dios utilizó tal cosa para con eso mostrar su poder en toda la tierra, para demostrar que no había otro Dios, hermano, como Dios en ninguna otra nación. ¿Y cuántos creen eso? Aleluya. Todo rey, bueno o malo, Dios lo permite con un propósito. Ahora, sin embargo, hay reyes que Dios les permite subir a esa autoridad, a ese puesto, a ese lugar de eminencia, y estas personas se dejan utilizar por Satanás. ¿Para qué? Para especialmente detener el avance del pueblo de Dios y de los propósitos de Dios en la tierra. Amén. Sobre esto como tal, Dios, podemos decirlo en cierto sentido, no tiene el control, porque Dios es soberano en la tierra, pero usted y yo tenemos libre albedrío, y usted y yo podemos escoger a quién servimos, si servimos a Dios o servimos al diablo. Dios a usted y a mí, hermano, nos invita a servirle, pero en usted y en mí está ese libre albedrío, esa capacidad de escoger si seguimos sus caminos o no seguimos sus caminos y más bien le servimos al diablo. En eso Dios no tiene el control en cierto sentido. Me estoy haciendo entender, porque usted y yo somos los que elegimos libre y voluntariamente a quién vamos a adorar, a quién servimos. Después Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos con nuestra libertad. Pero ¿a quién adoramos? ¿A quién servimos? ¿A quién creemos? Eso es libertad de cada uno de nosotros. Dios pone reyes y Dios pone autoridades. Después de que Dios ponga a esa persona, ahora, vuelvo y repito, hay veces Dios pone reyes buenos para llevar a cabo sus propósitos en la tierra, y Dios muchas veces pone reyes y personas malas, amén, para con eso llevar a cabo sus propósitos. Pero hay veces Dios permite personas que se pongan en lugares de autoridad, y Dios sencillamente los pone ahí, les da autoridad y les da a elegir a estas personas qué deben hacer, les da libre albedrío. Y esas personas muchas veces se dejan llevar por Satanás para ir en contra de Dios, no para llevar a cabo los planes de Dios, ni para llevar a cabo los propósitos de Dios, sino para llevar a cabo los propósitos del diablo en las naciones, para llevar a cabo, hermano, lucha, oposición al pueblo de Dios. Y ahí es donde la Biblia nos enseña que a este tipo de gobiernos, si bien la iglesia nos debemos someter, debemos levantarnos para hacer una guerra espiritual férrea, para no dejarnos, hermano, menguar ni oprimir por medio de gobiernos que se prestan al servicio de Satanás para detener con estratagemas y con poder del diablo los propósitos de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a esto que estoy diciendo? No estamos llamando a una desobediencia civil, porque la Biblia siempre nos llama a estar sometidos a nuestras autoridades. La Biblia nos llama a que sea cual sea nuestra autoridad, debemos orar para que Dios bendiga nuestras autoridades, independientemente si son buenas o malas, o no importa cómo sea. El deber, el hermano del pueblo de Dios, es orar por bendición por nuestras autoridades. Esa es la ética bíblica. Ese es el mandamiento bíblico. Sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad de que muchas de nuestras autoridades se prestan al servicio de Satanás. ¿Para qué? Para detener la obra de Dios y los propósitos de Dios en la tierra. ¿Qué debemos hacer cuando una autoridad se nos levante? A la persona la bendecimos, pero a Satanás, que es el que está influenciando esa autoridad, es al que debemos combatir con todo poder y con toda autoridad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
A la persona la bendecimos, a la autoridad, a nuestros reyes los bendecimos. Siempre, siempre. Y debemos pedirle a Dios que Dios los salve, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios los alcance, porque lo que en esos momentos son instrumentos de Satanás. A la persona la bendecimos, por la persona oramos por bendición, por la persona elevamos nuestro clamor al cielo de que Dios le alumbre los ojos y que entienda. Pero la guerra no es contra la persona. Nuestra guerra no es en contra de un partido político, ni a favor de ningún partido político. Nuestra guerra no es en contra de ningún sistema económico. Nuestra guerra es contra Satanás y contra los demonios. ¿Me estoy haciendo entender con esto, hermanos? Muchos de nosotros, hermano, tenemos de pronto algún tipo de confusión con esta situación y pensamos que nuestra guerra es contra carne y sangre, y no es así. No es contra carne ni sangre, sino contra principados. Lo dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Yo pienso que usted ya se sabe ese texto. Si no se lo sabe, léalo en la palabra. Porque no tenemos, dice la Biblia, lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es en contra de ningún gobierno, ni en contra de ningún partido, ni a favor de ningún gobierno, ni a favor de ningún partido. Cuando vemos que Satanás se levanta, cuando vemos que Satanás empieza a utilizar a nuestros gobernantes, es cuando entendemos que es la hora de la iglesia para levantarse, no contra ninguna autoridad, sino contra el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Contra el diablo. Hermano, la autoridad que Dios ha puesto no se toca. La autoridad, sea quien sea, Dios la puso. Y el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y aquí, hermano, estamos, hermano, en una línea muy delgada que tenemos que saber distinguir. Porque una cosa es ir en contra de la autoridad, y otra cosa es hacer guerra contra Satanás, que puede estar atacando y utilizando a una autoridad. A la autoridad la bendecimos, a la autoridad oramos por ella. La Biblia dice: orad por todos los que están en eminencia, estamos quieta y reposadamente. Hay que orar por nuestros gobernantes, hay que orar por nuestro presidente, hay que orar por nuestro alcalde, hay que orar por todas las personas que Dios ha puesto en eminencia, para que Dios los guíe, para que Dios les ilumine, para que Dios ponga alrededor de ellos asesores, consejeros que los guíen por el camino del bien. Pero si en algún momento vemos que esa autoridad, que ese presidente, que ese gobernador, que ese alcalde se está yendo y está decretando, y el Congreso, el Senado en nuestro país está dando leyes que van contra la obra de Dios, que van contra el diseño establecido por Dios en la palabra, que están como dando normas sospechosas, ¿cuál debe ser la función y la posición de la iglesia? A la persona la bendecimos, a la autoridad la bendecimos, pero nos ponemos las botas para pelear contra el diablo y contra los demonios. ¿Cuántos han entendido eso en esta mañana? Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces, hermano, con la conciencia y el corazón acalorado podemos decir cosas que van contra el diseño de Dios. En esto de hablar de cosas de religión y cosas de política, muchas veces se nos acalora el corazón, ¿sí o no? Y la iglesia hemos de entender de que nosotros no somos políticos. La iglesia como institución no es política.
Alguien dirá de pronto a los hermanos nuevos que nos visitan o los que nos ven por internet: ¿por qué hoy estoy predicando esto? Porque, hermano, lo estoy predicando porque hoy, en nuestra misión, la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial se ha llamado a un día nacional de ayuno y de oración por nuestro país. Porque en Colombia estamos viendo de que el mal se está apoderando de nuestra nación, de que el mal se está apoderando del poder de nuestra nación, del gobierno en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si habrán personas que lo entienden y lo reconocen, de pronto habrán otros que no, pero créame, hermano, de que el mal, Satanás, está, hermano, y ya Satanás ha mostrado sus garras. Satanás ha mostrado, hermano, sus intenciones, sus deseos, sus planes para apoderarse del poder de esta nación y para detener el avance de la iglesia, para detener el avance de nuestra, hermano, del propósito de Dios en nuestra nación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Encañonar a la persona hablando mal de la persona? No, tenemos que enfrentar a Satanás y a los demonios. Hermanos míos, en el tiempo de Jesús pasó lo siguiente: dentro de sus 12 discípulos habían 2 discípulos que políticamente y económicamente estaban en posiciones opuestas. Encontramos por un lado a Mateo, al que la Biblia también llama Leví. Este hombre, dice la Biblia, era un recaudador de impuestos. Amén. Es decir, era una persona que trabajaba para que el imperio, para que Roma, que era el imperio, siguiese gobernando. Era una persona que se iba a recogerle impuesto a los demás para llevárselo al emperador. En términos de hoy en día, era un imperialista. Amén. Era un hombre de ultraderecha que estaba a favor del gobierno de Roma en Israel y de la invasión y del gobierno de Roma en Israel. Trabajaba por eso, se esforzaba por eso. Pero también dentro del grupo estaba otro al que la Biblia llama celote. ¿Qué eran los celotes? Los celotes eran un pueblo de ultra izquierda. Amén. Eran aquellos que se oponían a la invasión del imperio. Eran aquellos que se oponían a pagar impuestos. Los celotes en el tiempo de Jesús, podemos decirlo, eran aquellos hombres que armados se iban al monte y desde el monte combatían el imperio. Según ellos, a favor de la libertad del pueblo. Según ellos, a favor de la libertad, aleluya, de la nación. Gloria al nombre de Cristo. Y esos 2 discípulos fueron llamados por el Señor, porque Dios no hace distinción, hermano, en cuanto a posición política. Dios llamó tanto a Leví, Mateo, el de derecha, y al celote, que era de izquierda. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús? Ustedes, aunque están en el mundo, no son del mundo. Y el Señor Jesús les dijo: ustedes ya no van a predicar y hablar más del reino terrenal. No van a hablar más de las corrientes políticas, económicas del mundo, de cuál es mejor, de cuál es peor, de cuál, porque en Dios ningún sistema político es perfecto. Dios no es ni de derecha ni de izquierda, ni siquiera de centro. Amén. El sistema económico y político de Dios es muy diferente a lo que el ser humano puede hacer. Porque los sistemas políticos del ser humano, escuche bien, son nacidos en mentes pecadoras para gobernar pueblos pecadores. Siempre será imperfecto.
siempre tendrá errores y siempre estará plagado de vicios. La iglesia no es ni de derecha ni de izquierda, ni siquiera de centro. No pertenecemos como iglesia a ningún sistema de pensamiento político. Jamás como iglesia nos casaremos con un pensamiento político o apoyaremos a un político de turno. Jamás. La Biblia nos enseña de que la iglesia es una institución espiritual que ha sido puesta por Dios para establecer en el mundo no el reino de derecha ni de izquierda ni de centro, sino el reino de Dios en medio del mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hemos sido llamados a predicar el evangelio del reino de Dios. Por eso, hermano, si su posición es de aquí o de allá, eso a usted con su hermano no lo debe dividir, porque eso debe morir en nosotros. En la iglesia de Cristo eso debe morir. ¿Cuál debe ser nuestro lenguaje? El lenguaje del reino de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Que el reino de Dios venga al mundo. ¿En dónde debemos poner nuestro esfuerzo? En predicar el evangelio del Señor, en predicar que solo Cristo salva, que solo Cristo liberta, que solo Cristo sana, que solo en Cristo hay bendición, que solo en Cristo hay vida eterna. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén? No pierda el tiempo, porque yo encuentro mucho pueblo de Dios hoy perdiendo el tiempo, hermano, discutiendo. Se ponen rojos, colorados, la vena aquí les tiembla, la ceja les vibra cuando hablan cada uno de su posición, sea de aquí o de allá. Y eso al pueblo de Dios no lo debe acalorar, porque al fin y al cabo estamos defendiendo hombres pecadores que defienden sistemas pecadores aplicados para una sociedad pecadora. Defendamos, pongámonos colorados, que nos tiemble la ceja y la vena, manoteemos y establezcamos el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Establezcamos el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué es lo que se necesita? La tierra no necesita un gobierno de derecha ni de izquierda. Hoy en día los hogares, los jóvenes necesitan es a Cristo. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo en eso, hermano. Los drogadictos no necesitan un sistema que les apruebe la droga, ni un sistema que la prohíba. Necesitan al Cristo que los puede libertar de esa drogadicción. Porque, hermanos, mucho se discute sobre eso, y en la iglesia hay veces caemos en esa trampa. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Usted y yo como individuos, como ciudadanos, como participantes de una nación, tenemos libre posición. Y usted puede pensar algo sobre las cuestiones políticas y económicas, usted como persona, pero jamás lo hable en nombre de la iglesia, porque la iglesia no es política. La iglesia no tiene posiciones políticas, es su posición. Segundo, nunca nos atrevamos a utilizar la Biblia para apoyar nuestras posiciones políticas, porque la Biblia lo único que apoya no es ni al de derecha ni al de izquierda, sino que apoya es el reino de Dios. Y cualquier intento, escúcheme bien, cualquier intento de utilizar la Biblia para apoyar nuestra posición política o económica es tergiversar la palabra de Dios. Dios en la Biblia ha dejado unas normas básicas de convivencia humana. Amén. Básicas de convivencia humana, pero nunca se ha metido a legislar en una nación como tal, porque el propósito de Dios no es la política. La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en la tierra, después de multiplicar y darle alimento a toda aquella multitud, varias veces los judíos lo tomaron con la intención de hacerle rey.
de hacerlo un político. Y la Biblia dice que Jesús se les escapaba. Y él decía: no vengo a buscar la gloria del hombre, gloria de hombres no quiero, vengo a hacer la voluntad de Dios. Y bajo esa línea la iglesia nos tenemos que mantener. Hermano, yo le voy a decir muy claramente: cualquier iglesia que te predique de política, cualquier iglesia que te predique a favor de un partido político como tal, es una iglesia que ya está perdiendo su visión espiritual y que se está metiendo en asuntos donde Dios nunca nos ha llamado a meternos. Usted como persona y como ciudadano tiene libre derecho de hablar. Yo como ciudadano puedo tener mi posición, pero nunca puedo utilizar la iglesia. Nunca puedo como pastor pararme en este lugar a decir: votemos por este o por el otro. Bíblicamente ningún pastor tiene que ser político. Todo pastor que siendo pastor se lance a la política deja y pisotea el llamamiento de Dios, pierde los principios de la palabra de Dios. Amén. Alguien dirá: hermano, pero en el tiempo de David era rey. Pero es que ya estamos en otra dispensación. Amén. Y entre otras cosas entendemos que el haber mezclado esas cosas, miren las situaciones tan difíciles que vivió el pueblo de Dios. Amén. Aunque, escuche bien, en el tiempo del Antiguo Testamento los poderes estaban claramente diferenciados. El poder gubernamental radicaba en el rey, pero el poder espiritual y religioso Dios lo tenía en sus sacerdotes y en sus profetas. Y cuando un rey se metía en los asuntos de los sacerdotes y de los profetas, Dios lo mataba. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Lo encontramos en la palabra de Dios. Ningún pastor tiene por qué meterse en la política, porque si un pastor se mete en la política, entonces le da derecho a la política a meterse en la iglesia. Y estas dos cosas son agua y aceite. La iglesia busca el establecimiento del reino de Dios. La política busca el convivir ciudadano. La iglesia busca lo eternal, lo eterno. La política busca lo meramente temporal y momentáneo. La iglesia busca agradar a Dios. La política busca la convivencia ciudadana. No tenemos nada que ver lo uno con lo otro. Por eso, hermano, yo le quiero ser muy claro a usted. Vienen elecciones para nuestra nación. Y en otra enseñanza estudiaremos qué dice la Biblia acerca de esto. Pero desde ya le adelanto: si usted ve que hay un candidato para lo que sea pastor, no vote por él. Es un engaño. O servirá a lo uno y aborrecerá a lo otro, o servirá a lo otro y aborrecerá a lo uno. ¿Me estoy haciendo entender? No se deje engañar. Ay, que gracias a Dios un pastor de presidente. No. El pastor es pastor y el presidente es presidente. Amén. No se deje engañar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermano, volviendo al tema que nos ocupa, cuando la iglesia ve que el mal, que Satanás está utilizando a la autoridad, al gobierno, al poder ejecutivo y humano para intentar establecer el reino de Satanás y detener el reino de Dios, es ahí donde la iglesia debe reaccionar. No para atacar a la autoridad, porque la autoridad, la persona, es un instrumento temporal. Amén. Lo que hay es que enfilar armas espirituales
para atacar a Satanás. Para atacar, hermano, directamente el propósito de Satanás para la que se está intentando imponer en el país. Y yo le quiero decir, hermano, en nuestra nación el mal se está intentando imponer. La brujería, la hechicería, el satanismo, hermano, la invocación de demonios se están apoderando de nuestra nación. Ya, hermano, vemos por las noticias, por las redes sociales, cantidad de fotos. Esto no estoy hablando ningún misterio. Seguramente usted ya lo ha visto a través de las redes sociales, en cantidad de videos que se hacen virales. Cómo la brujería, cómo la hechicería, hermano, se lleva a cabo en parques públicos. Cómo, hermano, la invocación, hermano, de demonios están, hermano, ahí frente a nuestros ojos. Y más aún, cómo aún está llegando a la casa, hermano, donde supuestamente salen las leyes para nuestra nación. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Amén. ¿Permitir que Satanás haga eso? ¿Permitir que Satanás se imponga y que los planes de Satanás se impongan? No. Una cosa muy diferente es si Dios quiere traer una situación difícil a Colombia. Si Dios quiere traer una situación difícil a nuestra nación, es para nuestro bien, es para nuestra bendición al final, es para tratar y para hacer algo con nosotros. Si Dios lo quiere, que Dios lo haga, y estamos en sus manos. Pero entregarnos en las manos de Satanás, nunca. ¿Me estoy haciendo entender? Si Dios en el próximo gobierno quiere poner un gobierno que va a bendecir la iglesia y que va a traer bendición, amén, que Dios lo ponga. Si Dios quiere traer un faraón para nuestra nación, Dios, para que oprima, para que despertemos, para hacer algo espiritual, que Dios lo ponga. Pero que Satanás se quiera meter en nuestro gobierno y la iglesia quedarnos pasivos, indiferentes, adormecidos, jamás de los jamases. Para esta hora hemos llegado. Para esta hora Dios nos ha traído. Para esta hora es que Dios nos está levantando. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Porque el próximo gobierno Dios lo va a poner. Pero si desde ya el próximo gobierno muestra que va a estar al servicio de Satanás, la iglesia no podemos permitir eso. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Yo no estoy predicando política, no estoy predicando posiciones políticas ni partidos políticos. Jamás lo haré. Un día yo hice un compromiso con Dios de predicar solo su palabra y sus propósitos al mundo. Y le dije: Señor, el día en que me meta en política, mátame. El día, yo le oré al Señor así y se lo he orado varias veces. El día en que le vaya a hacer daño a tu obra, si es que tú ves que le voy a hacer daño a tu obra y que voy a meterme en cosas o a caer en pecados que trastornen tu pueblo, mátame antes, por amor de ti mismo y de tu pueblo. Porque he hecho un compromiso con Dios de predicar las cosas como son. Jamás predicaré política, pero sí las cosas como son. Y bendito sea Dios por la obra del Movimiento Misionero Mundial, que, hermano, todos los pastores, o en su gran mayoría, todos tenemos la misma visión. No nos metemos en política. Hoy en todo Colombia estamos orando por nuestra nación, pero le puedo asegurar que ningún pastor está diciendo tenemos que votar por este o por lo otro. Estamos reprendiendo al diablo, estamos reprendiendo a los demonios, estamos diciendo: Satanás, te tienes que ir de nuestro país. Tienes que soltar a los gobernantes que se han puesto en las manos de Satanás. Que Satanás sea reprendido en el nombre de Jesús de nuestra nación. Y si tenemos que salir a la calle a orar, salimos a la calle a orar. Y si tenemos que salir a reprender en la calle, reprendemos en la calle. Y si tenemos que anunciar
públicamente, hermano, una cruzada de guerra espiritual, la hacemos. No contra ningún gobierno, sino contra Satanás. Porque nuestra lucha está claramente identificada. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque hay gente, hermano, que dice: hermano, es que la derecha es lo mejor. Otros dicen es la izquierda. Pero yo encuentro en el mundo gobiernos de derecha montados por la brujería y por la hechicería. Y encuentro gobiernos de izquierda montados por la brujería y por la hechicería. La iglesia no puede estar casada con ninguno. Tenemos que ir en contra de toda obra de Satanás y de los demonios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a esto que estoy diciendo? Hermanos míos, la historia que acabamos de leer sucedió en el imperio persa, aquí en Esther capítulo 4. Y no solamente en Esther capítulo 4, sino todo el capítulo, todo el libro de Esther sucedió en el imperio persa. Para aquellos que de pronto tienen una noción de historia, un poquito de noción de historia, encontramos que anteriormente a los países o a las naciones o a los continentes los regían imperios. Amén. La Biblia nos habla de varios imperios, amén, que pues vinieron al mundo. Encontramos al imperio asirio, encontramos al imperio sirio, encontramos al imperio griego, encontramos el imperio babilónico, amén, encontramos al imperio persa, encontramos también al imperio medo-persa, y por último, uno de los últimos imperios, el romano. La historia secular nos habla de otros imperios que no afectaron al pueblo de Israel. La Biblia solo menciona aquellos imperios que de una u otra manera tuvieron algo que ver con el pueblo de Israel. Son los que se mencionan en la Biblia. Pero a lo largo de la historia, no solamente bíblica, sino secular, hubieron muchos imperios. Amén. Hombres que se apoderaron de grandes extensiones de tierra, de personas, de riquezas, y con un poder muchas veces déspota, amén, monárquico, un poder, hermano, destructivo, gobernaron sus imperios. Otros intentaron hacer lo mejor que pudieron, pero nunca ningún imperio fue perfecto, porque vuelvo y repito, es un poder humano en hombres pecadores gobernando personas pecadoras. Esta historia donde leímos en Esther se desarrolla en el imperio persa. La Biblia nos dice que en el tiempo de Esther, el emperador de este imperio, valga la redundancia, se llamaba Asuero. Esther capítulo 1 versículo 1. Y dice la Biblia que este reinaba desde la India hasta Etiopía, y su imperio estaba dividido en 120 provincias. Gloria al nombre poderoso del Señor. Este imperio, este emperador llamado Asuero, cuando nosotros lo vamos a buscar en la historia secular, seguramente no lo vamos a encontrar como el emperador Asuero. La palabra Asuero es la transliteración hebrea del nombre persa que él tenía, que lo tengo aquí escrito, pero no sé ni pronunciarlo, no sé cómo se pronuncia. Amén. Era un nombre muy raro. Entonces, cuando leemos Asuero, es la transliteración hebrea de ese nombre persa que tenía este emperador. Pero entonces este hombre Asuero, dice la Biblia, era un rey muy poderoso, muy grande. Sus tierras eran muy extensas y su dominio era muy tremendo sobre todas las personas. Y la Biblia dice que cierto día él hizo una fiesta, hizo una convocatoria, versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder,
por muchos días. Esta fiesta iba a durar, según él, 180 días. ¿Y quiénes eran? Y después de esa fiesta, cumplidos estos días, hizo el rey, versículo 5, otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Amén. Tuvo una fiesta que le duró primero 180 días. ¿Con quién era esta fiesta? Versículo 3. Los príncipes y cortesanos, y a todos los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias. Estuvieron en una fiesta 180 días para mostrar su gloria y sus riquezas. Pero después, cuando acabó esta fiesta, el rey Asuero hizo otra fiesta de 7 días. Y en estos 7 días los convidados eran los mismos, pero a eso le sumó todos los habitantes de la ciudad. Desde el menor hasta el mayor debían ir a esa fiesta. Esa fiesta duró 7 días. Y hermano, todos los de la capital del imperio persa, que se llamaba Susa, tenían que ir a esa fiesta. Y dice la Biblia que en el último día, versículo 10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre a causa del vino, se le ocurrió una tremenda idea. ¿Y cuál fue la idea? De que mandasen a llamar a Vasti. ¿Quién era Vasti? La esposa del emperador. Que la llamaran para él mostrarla a su rey, a sus príncipes y a todos los que estaban ahí con él en la fiesta. Versículo 11. Mandó que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era, dice la Biblia, hermosa. Amén. Según dicen algunos estudiosos, historiadores y personas que saben del tema, no solamente era para mostrarla, sino que aquello tendía a convertirse, hermano, en una orgía y en una cosa depravada. Las reinas muchas veces tenían que sufrir aquellos escarnios públicos. Seguramente por eso, aunque la Biblia no dice que hasta allá quería llegar el rey Asuero, pero dice la Biblia, el versículo 12, que Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y no asistió a aquella fiesta. Y entonces el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Después de pedir consejo, el rey Asuero, o el emperador Asuero, con sus sabios, determinaron de que el castigo para la reina Vasti era destituirla, amén, de su reinado, de su posición. Y evidentemente así se hizo. Gloria al poderoso nombre del Señor. Esa palabra de destituir a la reina agradó, versículo 21, a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Y y Vasti quedó destituida. Se le quitó, se le acabó el reinado a esta mujer. Entonces había que buscar una mujer que sustituyese a Vasti. Y la Biblia dice que el rey Asuero empezó a buscar por toda parte una mujer que sustituyese a Vasti, y se hizo una convocatoria. Y dice la Biblia que de todas las provincias, versículo 3, ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Y la doncella que agradase a los ojos del rey reina en lugar de Vasti.
Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Parece que este fue el primer reinado que se hizo en el mundo. Se reunieron todas las mujeres vírgenes hermosas de buen parecer y se las llevaron a Susa, capital del reino. Y allí estaban al servicio de un hombre llamado Hegai, el cual era eunuco. Y este hombre les daba vestido, este hombre les daba comida y les daba todo lo que las mujeres necesitaban. Luego estas mujeres desfilaban al frente del rey y el rey empezaba a escoger quién le gustaba y quién no. Y así iban descartando hasta que quedaba una sola, la cual era la reina del imperio, esposa del rey y sustituto de Vasti. Dice la Biblia, el versículo 5: había en Susa, residencia real, un hombre judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Es decir, ¿cuál era la relación de Mardoqueo con Esther? Esther era la hija de su tío. ¿Qué era Mardoqueo? Primos. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. La cuestión fue, para hacerles resumida la historia, que los mensajeros del rey vieron a Esther. Como era de hermosa figura y de buen parecer, la cogieron, la llevaron con las mujeres. Allí estuvo con las mujeres, y cuando empezaron a pasar, gloria al nombre del Señor, pues Dios puso gracia en Esther, y esta mujer fue escogida como la reina de todo el imperio persa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice el versículo 15: cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Es decir, aquella huérfana pasó de ser huérfana a reina del imperio persa, y aquello fue una bendición. Pongámonos en los zapatos de Esther. Pasar de ser una esclava, porque ella era judía y estaban como esclavos en el imperio persa, y fuera de ser una esclava judía, era una huérfana. Imagínese esa transición, pasar de ser judía, esclava y huérfana, a ser la esposa del emperador, la reina del imperio. Aquello fue un cambio, una transición tremenda. Amén. Aquello, hermano, fue una situación que yo pienso que más de una muchacha hoy en día suspiraría. ¿Sí o no? Ay, tan bueno. Pero, hermano, esto no ocurrió porque Esther fuese una cualquiera. Era porque había un propósito de Dios con ella. La Biblia nos dice que Mardoqueo, cuando ella se hizo reina,
Mardoqueo le dio un consejo y le dijo: mire, no diga de dónde es usted, no diga que usted es judía, cállese. Llegará el tiempo en que usted se va a mostrar. Cállese. Maneje más bien un perfil bajo. Maneje más bien un perfil sabio. No se muestre mucho, no haga mucho alboroto, no monte mucha foto en Facebook. Pues en el Facebook de ese entonces. No se tome mucha selfie, no aparezca en mucha rueda de prensa, no dé mucha papaya. Maneje un perfil bajo. No se ponga con muchas exigencias. Recuerde que usted es judía, usted tiene otro Dios, usted tiene otras leyes. Maneje un perfil bajo. Recuerde que usted es esclava. Y recuerde, nunca se le olvide de que usted es huérfano. Así que no se crea eso que le va a llegar. Maneje un perfil bajo, ni siquiera medio, bajo. ¿Qué haríamos muchos de nosotros, hermano? Amén. Y hasta se nos olvidaría de dónde Dios nos sacó. Y eso que con ese consejo, después vamos a ver que Esther como que se le está olvidando de dónde fue que Dios la sacó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cierto hombre llamado Amán, amén, Dios, o corrijo, más bien Dios no, el rey Asuero lo honró. Eso está en Esther capítulo 3. Amén. ¿Quién sabe qué habrá hecho Amán? Y el rey Asuero lo honró, lo puso en una silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y él llegó a ser casi que el segundo del reino. Primero estaba Asuero, luego Amán. Y este hombre Amán, hermano, traía una ascendencia enemiga del pueblo de Dios, porque la Biblia dice que Amán, dice Esther 3:1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, que Agageo. ¿Qué significa Agageo? Significa que provenía de la familia de Agag. ¿Recuerda usted quién es Agag? ¿Quién era Agag en la Biblia? Era el rey de los amalecitas, que cuando Dios por medio de Saúl le dio la orden que matara a los amalecitas, Saúl no los mató a todos y dejó vivo a rey Agag. Y no solamente parece que lo dejó vivo a él, sino a alguna de su familia, porque después encontramos a Amán Agagita o Agageo, es decir, proveniente de la familia del rey Agag, amalecita. Y los amalecitas, lo vemos aún hasta el día de hoy, son enemigos feas, hermano, declarados del pueblo de Dios. Son enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y ese hombre, ese amalecita, ahí encontramos las consecuencias de la desobediencia. Si Saúl hubiese sido obediente a Dios y hubiese acabado con todos los amalecitas, después no encontraríamos a Amán molestándole la vida al pueblo de Dios allá en Persia. Hermano, porque aquí hago un paréntesis. Hermano, la vida misma, el transcurso de la vida siempre nos va a pasar factura por lo que hagamos o dejemos de hacer. Toda cosa que hagamos o que no hagamos, toda cosa que hagamos que no debimos hacer, y toda cosa que no hicimos que sí debimos hacer, con los años eso nos pasará factura. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquí encontramos que allá estaba, en Persia estaba el pueblo de Dios, el pueblo judío, y de un momento a otro salió como un retoño Amalek bajo el nombre de Amán. Y este rey Asuero enalteció y honró a Amán y lo puso como el segundo en el reino. Pero Amán ya tenía en su corazón ese odio por el pueblo de Israel. Amén.
porque hermano, eso venía en su sangre, eso venía, hermano, esa lucha. Ahora, Amán se presentó delante del rey, versículo 8, y le dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes, escuche bien esto, son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de ¿quién? De los judíos. Se levantó un hombre que traía enemigo del pueblo de Dios. Amén. Y se levantó, hermano, y cuando estuvo en su lugar de honra, desembolsó mucha cantidad de plata. Hermano, 10,000 talentos de plata. Es casi imposible calcularlo en dólares. ¿Cuánta plata hubiese sido en dólares? Lo que sí sabemos es que se trató aproximadamente de 340 toneladas de plata. Amén. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Siempre me gusta hacer la comparación. Miremos una de las volquetas más grandes que tenemos hoy en día. ¿Cuántas toneladas hace una volqueta de esas? De esas grandes. De 25, 30 toneladas. Pongamos de 25. Estamos hablando de que de esas volquetas llenas de plata, estamos hablando de unas 15 volquetas de esas llenas de plata, solo destinada con el propósito de matar al pueblo de Dios y de exterminar al pueblo de Dios en Persia. ¿Y cuál era la razón? ¿Qué es lo que le ardía a Amán? Que las leyes de ese pueblo eran diferentes a las leyes del otro pueblo. Que las costumbres de ese pueblo eran diferentes a las costumbres del resto del pueblo. Que no guardaban las leyes y la cultura del rey. Hermano, eso es muy diciente, porque es que eso es lo que le arde a Satanás, que haya un pueblo que esté en contra de la forma de pensamiento de Satanás. Eso es lo que está sucediendo en nuestra nación. Satanás en nuestra nación está queriendo imponer la homosexualidad. Quiere darle libertad a la homosexualidad. Hermano, quiere darle libertad a, hermano, esta forma de vida que va contra el diseño que Dios determinó. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que esto puede acarrear muchas cosas, y sé que a muchos les puede molestar, pero lo cierto es que es la verdad. Dios no creó a un hombre con otro hombre, ni a una mujer con otra mujer, porque si Dios lo hubiera creado así, si Dios hubiera creado un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, hubiesen sido los únicos 4 que Dios hubiese creado. Hubieran muerto y esto se hubiese acabado. Pero Dios determinó en su diseño que para que haya procreación, que para que haya vida, que para que la tierra se llene, es necesario que haya un hombre y una mujer. Jesús mismo lo dijo: al principio
Dios creó hombre y mujer. Y es en la unión de un hombre y de una mujer que hay procreación, que hay vida. Llámenos retrógradas, llámenos primitivos, discriminatorios o como se les dé la gana llamarnos. La iglesia de Cristo siempre predicará que Dios, el diseño de Dios es la familia compuesta por un hombre y por una mujer. Y que la otra forma de familia o de construcción no es de Dios. Primero, alguien dirá, hermano, pero es que Colombia, pastor, Colombia no es un país religioso, es un país laico. Sí, pero la mayoría de los colombianos creemos en Dios. Y las minorías no nos pueden imponer su forma de pensar. Segundo, es obvio, hermano, mire, la palabra matrimonio, ¿de dónde viene? La palabra matrimonio se descompone en dos palabras que tienen que ver con matriz. Matriz, matrimonio viene de una raíz de donde viene la palabra matriz. Y cuando habla de matriz está hablando de una unión que reproduce, que tiene vida. Ahora, si un hombre y otro hombre quieren tener relaciones sexuales y se quieren ir a convivir, que lo hagan, cuentas le darán a Dios. Pero ¿por qué quieren llamar a esa unión matrimonio? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre no es un matrimonio porque no hay matriz con vida. Una mujer y una mujer no hay matriz con vida, no hay matriz reproduciendo, dando vida. Es una relación muerta, estéril, carente de vida. Algunos dirán, hay amor, eso no nos interesa. Si un hombre y una mujer si un hombre y un hombre se quieren ir a vivir juntos, que se vayan y que le pongan a esa unión otro nombre. Amén. Si una mujer y otra mujer se quieren ir a unir, problema de cada cual. La iglesia no se mete en eso. Cuentas le darán a Dios. Pero que no vengan a decirnos que tenemos que aceptar que un hombre y un hombre son un matrimonio. Jamás. Y que una mujer y otra mujer son un matrimonio. Jamás. Si quieren ir a hacer sus cochinadas, sus perversiones y sus inmundicias, que lo hagan allá en lo privado. Cada cual le dará cuenta a Dios. En eso no nos metemos la iglesia. Jamás juzgamos, hermano, eso. Pero nos van a intentar cambiar nuestras normas, nuestras leyes, llamando a un matrimonio, a una unión, llamando matrimonio a una unión de un hombre con un hombre. No. El matrimonio lo instituyó Dios entre un hombre y una mujer. Le quieren llamar suicidio sexual, que le llamen, no me importa. Y no nos importa. Pero que no nos vengan a intentar imponernos, que nos toca llamar matrimonio a una relación homosexual u homoparental, como ya lo llaman ellos. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, si un hombre se quiere echar con otro hombre y una mujer se quiere echar con otra mujer,
Vuelvo y repito, es problema de cada cual. La iglesia enseñará que delante de Dios eso es pecado y que Dios juzga. Punto. Hasta ahí llegamos nosotros como iglesia. ¿Sí o no? Si alguien quiere hacerlo, es problema de cada cual. Primero, pero que no nos vengan a imponer que tenemos que llamar a eso matrimonio, porque jamás lo vamos a hacer. Segundo, hermano, es que es ilógico, y esto no solamente lo predica la iglesia, instituciones serias lo dicen. Hermano, a ver, si yo en mi manera de pensar me creo todavía un niño de 5 años, ¿eso es problema de quién? Solo mío, ¿sí o no? Si yo en mi conciencia y en mi psicología me creo un niño de 5 años, es mi problema. Pero no tengo por qué hacer que toda la sociedad me reconozca un niño de 5 años, porque yo ya tengo 35. Si para mí soy un gato, un perro, un lobo o un extraterrestre, es para mí. Y si un hombre piensa que es mujer, es para él, es su problema. Pero no tienen por qué utilizar a un gobierno, y mucho menos imponernos que Dios, que hizo un hombre hombre, y que porque se sienta mujer yo la tenga que llamar mujer. Jamás. Es problema de cada cual como se sienta. ¿Me estoy haciendo entender con esto, hermanos? Si un hombre dice, no, es que yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, primero, qué falacia tan tonta. Amén. Eso es un sofisma, eso es una... Pero es hombre. Es un hombre. Y si ese hombre se siente mujer, es problema de él. Pero no me tienen que obligar a mí ni a la iglesia a aceptar que porque él se siente mujer, me toca llamarla mujer. No. Y contra eso es que arde el diablo. ¿Me estoy haciendo entender con eso, hermanos? Aleluya. Porque la iglesia de Cristo, a un hombre que Dios hizo hombre, siempre lo va a llamar hombre. Así se ponga la ropa que se ponga, así se cambie el nombre por el que se quiera cambiar, y así hable y se amanere como quiera, nosotros estamos del lado de Dios. Dios lo hizo hombre, y hombre lo llamaremos hasta que muera. Entonces ellos luchan, pero es que yo me siento mujer, llámeme mujer. No, porque eres un hombre. En estos días saldrá otro loco diciendo, dígame miau porque yo me siento gato. Y entonces el gobierno nos va a imponer que lo llamemos gato, cuando ni siquiera el mismo gobierno así lo acepta. Hermano, porque es que esto es una falacia superficial. Amén. Cuando el gobierno, uno los ve, fulanito de tal, Carlos, ahora ya no quiere ser Carlos, quiere ser Carla. Entonces le aprueban el nombre Carla, y para el gobierno de ahí en adelante sigue siendo una mujer, Carla. Pero cuando Carla muera, en la necropsia, ¿qué ponen? ¿Hombre o mujer? Hombre. Es una falacia. Eso, ahí no ponen mujer, porque yo ya he averiguado eso. Yo le he preguntado a hermanos de nuestras iglesias que estudian criminalística, si un travesti, un homosexual muere, ¿qué le ponen ahí? ¿El sexo que él quería o el género con el que nació? Pues con el que nació. Y es que es obvio. Amén. Por muy loca que sea un hombre, cuando muera sigue siendo hombre.
¿Sí o no? Aleluya. Esa es la verdad, hermano. Entonces, hoy en día la sociedad sin Cristo están adoptando unas formas de pensamiento, unos nombres, están adoptando unas culturas, unas leyes que todos los días cambian. Ahora, hermano, viene algo mucho más delicado. Que Carlos ya no se quiere llamar Carlos, sino Carla. Eso es problema de él, ya lo dije. Que me quieran imponer a mí que lo llame Carla, ya se está metiendo con mis derechos y con mi forma de pensamiento. Pero más aún, vea donde quiere ir Satanás. Enseñarle a nuestros niños en la escuela que Carlos ya no es Carlos, sino Carla, y que es absolutamente normal eso. Y aún mostrarle en videos y en textos y con imágenes como si Carlos fuera Carlos puede tener una relación con una mujer, pero ahora Carlos como Carla va a tener otra relación con otro hombre. Y entonces, ¿cómo dos hombres pueden tener una relación? ¿Y cómo dos mujeres pueden tener una relación? Eso jamás lo vamos a permitir, hermano. Y más aún, que luego llegue el gobierno a la desfachatez como es con la doctrina de la ideología de género, a pretender enseñarle a nuestros niños en primaria que realmente ellos no son ni hombres ni mujeres. Porque según estos sabiondos, nadie nace siendo hombre o mujer, sino que el ser hombre y mujer es una construcción social, y que es la sociedad la que determina, y la voluntad personal la que determina si uno es hombre o mujer. Que el Señor reprenda al diablo ahora y siempre. Nosotros nos apoyamos en la palabra de Jesús. Mateo capítulo 19. En el principio creó Dios varón y hembra. El género masculino o femenino no es una construcción social, no es una elección personal, es una determinación soberana de Dios. Hermano, o usted fue, hermana, usted fue mujer porque quiso. Hermano varón, usted es varón porque usted quiso, y a usted le tocó mentalizarse: soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy yo. No. ¿Qué tontada es esa? Y por eso, hermano, en los países donde ya se ha aprobado la identidad de género, hay padres donde cuando registran a sus hijos no les ponen nombre, sino que cuando el niño o la niña crezca, dependiendo como él o ella se sienta, se pone su propio nombre. Entonces, si nació con anatomía de niño y creció, y por a los 7, 8 años se siente niño, pues que él escoja el nombre de niño que quiere. Ahora, si él es niño pero le gusta el nombre de niña, pues es su identidad, hay que respetarla. Y si es niño pero después quiere ser niña, puede cambiarse su nombre y es su identidad. Qué miseria en la que está este mundo, hermano. Vuelvo y repito, yo sé que este mensaje, a la vista del pensamiento de hoy en día, retiñe los oídos de muchos. Amén. Pero es lo que la iglesia siempre ha predicado. Predicamos, y con la ayuda del poder del Altísimo Dios seguiremos predicando hasta el fin. Amén. ¿Por qué la sociedad odia a la iglesia? Porque la iglesia, según la palabra de Dios, así el gobierno la apruebe, la iglesia nunca aprobará el divorcio, nunca.
Hermano, usted puede mirar en la historia los países hace unos, no sé, 100 años, 150 años atrás. Ningún país aceptaba el divorcio. Ningún país. Pero se levantaron Amán, hombres que fueron cambiando las leyes, enemigos del pueblo de Dios. Y en ese tiempo la iglesia no hizo nada. La iglesia lo único que decía es: uy, mira el pecado, ya viene Cristo, consagrémonos. Y se metían a ayunar, era para que Dios a ellos los ayudara, pero no para hacerle oposición al diablo. Otros se fueron, fue por la parte política. Señor, vamos a votar y vamos a destruir. El problema no es el presidente actual, es el plan de Satanás. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hoy en día, así las normas y las leyes y cuanto político y juez diga que el divorcio y el recasamiento es aprobado, la Biblia siempre dirá que no. Por eso el gobierno y la sociedad nos odian. Amén. Hermano, bueno, y por muchas otras razones que por cuestiones de tiempo, pues ya usted también las conoce. La iglesia y el Estado son dos cosas opuestas. Lo que predica la iglesia generalmente es opuesto a lo que predica la sociedad. Y lo que predica la sociedad siempre estará en oposición a lo que predica el evangelio, la palabra de Dios y la iglesia. Y entonces estas dos instituciones están en guerra. Por eso es que ningún pastor de los de aquí, un verdadero pastor, va a pretender gobernar allá. ¿Por qué? Porque allá le va a tocar tomar una decisión: o renunciar para no vender sus principios, o venderlos y acomodarse a lo que allá se habla. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Hermanos, eso fue lo que pasó en el tiempo de Amán. Amán se levantó contra el pueblo de Dios, contra las leyes, las costumbres del pueblo judío en medio de Persia. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra nación. Se está levantando Satanás. Hermano, contra la forma de pensar del pueblo de Dios hoy en día. Amén. Y contra eso es que nosotros nos levantamos, hermano, a pelear. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando usted mira en nuestro país, hermano, todo lo que ha acontecido políticamente en los últimos años, y si usted es un cristiano verdadero que ama y aprueba la palabra de Dios, usted va a tener que aceptar de que todo lo que en nuestro país ha pasado no lo ha aprobado Dios. No lo ha aprobado Dios. Primero, porque bíblicamente la paz es producto de la justicia, no de la impunidad. Segundo, porque habrá paz y habrá bendición para la sociedad es cuando el justo gobierna, no cuando el impío criminal gobierna. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Ahora, en nuestra nación no hay paz, ni verdadera paz, porque no hay justicia. Yo no necesito entrar en detalles, usted ya sabe a qué me refiero. La impunidad en nuestra nación está gobernando, y el fruto de la impunidad de la justicia no es paz, sino más guerra. Y segundo, los que están pretendiendo gobernar nuestra nación no son gente justa, no son hombres idóneos, no son referentes de moral, no son referentes de ética ni de respeto a las normas y a los principios. Son gente
que como Amán desembolsan toneladas de dinero para adquirir poder y para imponer a los demás sus costumbres, sus leyes y sus formas de pensamiento. Hermano, ¿usted cree que en nuestro país cuánta plata se ha desembolsado? Hermano, se ha pasado por alto aún la voluntad popular, porque el pueblo dijo no y ellos dijeron sí. Eso no es democracia. Se está pasando por alto, hermano, bueno, muchas cosas. Se está pisoteando, se está sacando mucho dinero para hacernos tragar un sapo que a la postre, hermano, irá contra los principios de la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero hablar algo clarito. Si a mí me preguntan si mi problema es con el proceso de paz en Colombia, mi problema no es tanto con ese proceso de paz. Me es indiferente. Eso es la cortina de humo que están levantando para poder poner en Colombia una dictadura, no contra tanto el pueblo, sino contra la iglesia de Dios. Porque hoy en día las personas que se dicen ser comunistas y socialistas, primero, de comunistas no tienen nada porque son ultramillonarios. Y si usted mira, el discurso de ellos ya no es económico, sino el discurso de ellos está fundamentado en la igualdad de derechos. Ya no es una igualdad económica, sino el discurso ya no es tanto económico, porque ellos no tienen. Si alguien viene y les dice a ustedes que están hablando de ricos y de pobres, y los más ricos son ustedes. Son los dueños, hermano, de las rutas de narcotráfico. ¿Sí o no? Ellos ya no hablan de cuestiones económicas, sino de derechos. Es decir, hablan de supuestamente resarcir los derechos de las minorías, de resarcir los derechos de los discriminados. ¿Y a qué se están refiriendo? Satanás detrás de todo esto, ¿qué nos quiere meter? Y hay mucho pueblo de Dios que no entiende. Hermano, el año pasado tuve una discusión fuerte con un señor que se dice ser cristiano, gracias a Dios no del movimiento misionero mundial. Pero me decía, hermano, yo no le veo la brujería. Esos son rituales ancestros de los indígenas. Debemos respetar. Nosotros creemos en Dios. Ellos creen en Pachamama. ¿Cómo es que le dicen? Pachamama, en la madre tierra. Y ellos hacen sus cultos. Pero ¿qué tiene de malo? Esos son creencias de ellos. ¿Qué de malo tiene? Yo le decía, tú eres el único forastero que no entiendes esto. Cuando adoran a la naturaleza, lo dice claramente Ezequiel y Jeremías y aún Isaías. Cuando se postran a adorar el ejército de los cielos, cuando adoran a las fuerzas de la naturaleza, del agua, según la Biblia, ¿a quién están adorando? A los demonios, dice la palabra de Dios. Y no importa si es una tradición ancestral, están adorando a los demonios. Y la iglesia jamás vamos a permitir eso. Si quieren adorar al sol, la luna, las estrellas, el agua, la piedra, los montes, que lo hagan allá. Ellos le darán cuentas a Dios, pero que no vengan a mostrárnoslo como algo normal y aún a intentar que nosotros digamos que eso es normal. ¡Jamás! Que una persona por su ascendencia se ponga una pluma aquí medio desnuda y empiece en medio del juego a invocar cosas. No, que eso es natural, que eso es normal. Y que nos hagan decir a la iglesia que eso es normal. Eso no es normal. Eso se llama brujería, se llama hechicería. O yo no sé si habrá alguien aquí, hermano, que piense que Dios nos guarde. Amén.
no nos pueden hacer ver normal que traigan santeros y babalaos de Cuba. ¿Por qué tienen que traer a los sumos sacerdotes de la santería cubana? Para que mientras están legislando la jurisdicción especial de la paz en Colombia, estos babalaos y estos brujos en el Senado estén encendiendo fuegos y haciendo invocaciones, y que vengan cristianos ciegos espiritualmente a decir: no, eso son costumbres ancestrales. Eso es lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Pero la verdadera iglesia de Cristo siempre entenderá: eso es brujería, satanismo. Yo no sé si usted escuchó la noticia, hermano, cuando se estableció la Asamblea Nacional opositora en Venezuela en estos días, que el presidente fue Ramos Aluc. Si lo más o menos los distinguen, que él es de la oposición en Venezuela. Hermano, en la noticia salió que él mandó a hacer una limpieza a toda la Asamblea Nacional en Venezuela, y sacaron 6 toneladas de altares cubanos, de imágenes cubanas, de santerismo y de idolatría cubana de la Asamblea Nacional de Venezuela. Yo le pregunto, hermano, ¿dónde estaba la iglesia en Venezuela que no había nosotros? Y mi pregunta es: ¿lo vamos a permitir nosotros en Colombia? Nosotros aquí no somos de derecha ni de izquierda, pero si vemos que la derecha quiere imponer la brujería, contra la brujería vamos, venga de donde venga. Que nos van a imponer aceptar a los homosexuales, lo vamos a atacar, venga de donde venga. O sea, a los homosexuales como personas los aceptamos y les predicamos el evangelio y decimos que en Cristo hay cambio, pero jamás nos van a hacer aceptar la homosexualidad como algo normal. Jamás. Nunca despreciaremos ni menospreciaremos a una persona que practica eso, como no menospreciamos al borracho, como no menospreciamos al drogadicto. Pero que la borrachera y la drogadicción son cosas anormales, pecado delante de Dios, y que llevan a la persona a la condenación, lo tenemos que predicar claramente. Al borracho le damos la mano diciéndole, y le queremos ayudar diciéndole: solo Cristo te quita esa borrachera, esas ataduras. Al homosexual, a la lesbiana, le damos la mano diciendo: a ti te amamos, Dios vino a morir por ti en la cruz del Calvario, y en Cristo encuentras cambio, transformación total. Pero si sigues practicando eso, a la persona no la menospreciamos ni la discriminamos, pero lo que practica sí lo tenemos que llamar por su nombre. Es pecado delante de Dios, lo dice la Biblia. Y que el gobierno venga a decirnos: no, eso no es pecado. Primero, el gobierno dijo que era una enfermedad psicológica, hasta que la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos fue el primer país que cambió. Ya no era la homosexualidad ya no era, según ellos, una enfermedad psicológica, sino una alternativa sexual. Amén. Después ese estado cambió, ya no es una alternativa sexual, sino que ya es una decisión sexual. Amén. Y que tiene que ser respetable. Nunca permitiremos tal cosa en la congregación, en la iglesia. La iglesia siempre dirá lo que ya prediqué anteriormente. No estoy haciendo un llamado para matar, no estoy haciendo un llamado para emprender armas y ir a matar homosexuales y lesbianas, no. Tenemos es que coger armas espirituales para ir a predicarles y rescatarlos de las garras de Satanás. Eso sí tenemos que hacer nosotros. Porque yo también, hermano, aquí hago un pequeño paréntesis. Yo he escuchado gente que están predicando, evangelizando, cuando ven por el drogadito: ay, no le hablemos, ese no, es el que más necesita. El homosexual, la lesbiana, es el que más necesita la palabra. Ahora,
En nuestro país se está levantando amanes que están comprando la conciencia de mucho pueblo de Dios. ¿Cómo? Con regalos desde el gobierno. Hay cristianos en estos momentos que dicen, hermano, pero Dios utilizó al gobierno para mi casita, para mi estudio. ¿Cómo voy yo a ir en contra de esos santos hombres de Dios que Dios los utilizó para darme tanta bendición? Ya compraron tu conciencia. Uno de los primeros pasos de esa gente es hacernos creer que sin ellos no vivimos y que dependemos de ellos, y por eso dan. Por eso hoy en día en nuestro país atienden más a alguien con régimen subsidiado que con régimen contributivo. ¿Para qué? Hermano, hay muchas trampas, hay mucho dinero para comprar conciencias, y mucho pueblo de Dios estamos cayendo en eso. Yo me acuerdo hace muchos años, hermano, cuando fui a Venezuela, la iglesia, muchos hermanos a mí me decían, hermano, este presidente Chávez es un hombre de Dios. Qué bendición, me decían muchos, hermano. Yo cuando pensé tener esta casa que tengo y el gobierno me la dio entera. Uy, qué bendición. Que Dios bendiga al santo Chávez. Oh, que Dios lo bendiga. El gobierno me la dio. ¿Y cómo está hoy? Vuelvo y repito, hermano, no estamos predicando ni socialismo, ni imperialismo, ni capitalismo, porque ninguno de los sistemas políticos es correcto. Entiendo que el capitalismo es la distribución equivocada e injusta de las riquezas, pero el socialismo es la repartición equilibrada de la pobreza. Ninguno es perfecto. Amén. Lo que nosotros hoy tenemos que enfilar nuestras armas y nuestras filas es hacer guerra contra Satanás, porque Satanás a través del gobierno nos quiere cambiar nuestras normas, nos quiere cambiar nuestras leyes. Usted se puede imaginar, hermano, gobiernos que se monten en nuestro país donde obliguen a los pastores a casar gays. Hermano, yo no sé, que Dios nos guarde. Yo ver dos bozos unidos aquí dándose un beso, jamás. Jamás. Dos bigotes ahí. Uy, hermano, a mí me hierve la sangre por dentro. Jamás. Que Dios nos guarde y que nos ayude. Contra eso vamos. Amén. Hermano, ¿qué hará usted o qué hace usted con una casa dada por el gobierno cuando su hija llegue diciendo, papá, ya no me quiero llamar, dígame un nombre de niña, ¿cómo? María, sino Mario? ¿Y por qué? No es que y usted no me puede decir nada, porque en el colegio me dijeron que según la Constitución y el decreto número tal del actual gobierno por el cual votó usted y por el cual no oró, entonces usted me tiene que respetar y me tiene que llevar a una notaría y me tiene que cambiar el nombre. Ya no soy María, ya soy Mario. Y me tiene que pagar tal operación y me tiene que comprar tal pastilla. ¿Qué hace usted con una casa espectacular dada por el gobierno cuando sus hijos lleguen con esa basura? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Cómo puede vivir uno en tremenda casa? Ay, qué bendición, este apartamento me lo dio el gobierno. Si los hijos de uno están destruidos por ese mismo gobierno, si la familia de uno está destruida por ese mismo gobierno, porque en muchos lugares hasta el gobierno le manda los mensajes a los pastores de lo que deben predicar domingo tras domingo. ¿Qué gana uno, hermano, con decir, ay, este lote, esta casa me la dio el gobierno, pero el culto cada mes por allá en una cueva?
necesitamos que el pueblo de Dios se levante hoy. Porque Amán se ha levantado en nuestro país. Está intentando cambiar nuestras reglas, nuestras normas, nuestras leyes, y ha desembolsado mucho dinero para que así sea. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Amén. Cuando Mardoqueo, dice la Biblia, supo que todo esto iba a pasar, dice la Biblia, Esther capítulo 4 verso 1, ya voy terminando, hermano. Cuando supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Es decir, hermano, sintió una profunda tristeza. Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad que clamando con grande y amargo clamor. Empezó a clamar a Dios por la ciudad, por el país. ¿Por qué? Porque se había levantado un hombre que había dado 340 toneladas de plata para que matasen del imperio persa al pueblo que tenía normas, leyes y principios diferentes. Y vuelvo y repito, exactamente lo mismo está pasando en nuestra nación. Se han levantado amanes, enemigos de nuestras leyes, enemigos de nuestras costumbres, enemigo de nuestra visión bíblica y cristocéntrica, y han dado miles de millones de dólares para que se impongan normas, para que hayan gobiernos que se vendan. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, la iglesia? Tenemos que hacer lo mismo que Mardoqueo, empezar a orar, a clamar, a gemir. Y para hacerles, hermano, corta la enseñanza, dice la Biblia que Mardoqueo, hermano, mire lo que dice el versículo 3: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, es decir, el pueblo de Dios, gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Se había decretado el mal para las normas, las leyes, las costumbres del pueblo de Dios. Hermano, y el pueblo de Dios, sin sus leyes, sin sus costumbres, sin los mandamientos de Dios, no somos pueblo de Dios. Alguien dirá, hermano, pues ahí nos acomodamos, ahí convivimos. No, ¿qué concordia puede tener Cristo y Belial? ¿Cómo puede vivir el cristiano con el no creyente cuando el no creyente impone sus normas? ¿Cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Aquí es donde, hermano, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. No vamos a llegar a ningún punto de acuerdo con un gobierno que odie nuestras leyes, que odie nuestras costumbres y que no hable el mismo lenguaje que nosotros hablamos. Este pueblo empezó a llorar. Es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Ahora, Esther estaba en el palacio. El palacio para ella era un lugar, una pequeña urna de protección. Ella ni siquiera se había dado cuenta de lo que había pasado. Y cuando llegó a oídos de Esther, seguramente Esther por dentro dijo, uy, terrible para los del pueblo. Eso a mí no me... Yo soy la reina, yo aquí estoy a salvo. Amén. Y a eso Mardoqueo le manda a decir a Esther, versículo 13: entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si ve, Esther parece que pensaba, yo aquí estoy segura, pues triste para todos los judíos, uy, ¿qué les irá a pasar? Bueno, yo por lo menos estoy aquí salva. Y Mardoqueo le dijo, no piense que porque usted está allá, está segura. Hay muchos que piensan, no, hermano, esas normas y las cuestiones para las grandes capitales. Estos pueblos por aquí, municipios pequeños, no, eso por aquí. No pensemos que aquí vamos a escapar más que en cualquier otro lugar.
Porque si callamos absolutamente en este tiempo y no oramos y no ayunamos y no lloramos y no intercedemos, hermano, yo le aseguro que respiro y liberación vendrá en otro tiempo de alguna otra parte, pero usted y yo caeremos. Eso sí es de ahí, en algún momento, hermano, porque el mal nunca puede aguantar, por sí mismo se cae. Es decir, que se imponga en nuestras naciones el mal, eso va a llegar el día en que cae, sí. Y respiro y liberación vendrá de alguna parte en quién sabe qué momento. Pero tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Amén. Y ahí es donde Mardoqueo le dice a Esther: Esther, usted no sabe, pero ahora entiendo que para este tiempo es que Dios te puso ahí. Y para este tiempo, hermano, usted y yo es que estamos acá. O nos callamos y alguno pensará diciendo: ay, hermano, a mí me parece que usted está viendo las cosas muy diferente. Algunos dirán: hermano, yo pienso diferente. Listo, no hay problema. Cállese. Siga creyendo que todo va bien. Amén. Que cuando venga el mal, ahí entenderemos. Nunca en Cuba la iglesia pensó que las cosas iban a terminar como terminaron. Nunca en Venezuela pensaron, y en muchos países nunca pensaron que, y ahora que están. Hermano, yo le voy a decir algo. La iglesia en Venezuela en estos momentos está más hermosa que nunca. Amén. Campañas, hermano, de oración diariamente hay en todas las iglesias de Venezuela. Todos los viernes se reúnen a orar en estadios, la iglesia de Cristo, a orar. Hermano, en las playas se reúnen a orar, a ayunar. Usted mire las iglesias. Aquí tenemos hermanos venezolanos. Amén. Y a mí me han comentado, hermano, que muchas iglesias en Venezuela están a reventar. Todo el mundo buscando de Dios. Ahora sí buscando de Dios. Pero sabe, en esta semana nos llamaron iglesias diciendo: hermanos, si ustedes nos pueden comprar un micrófono, si nos pueden, estamos vendiendo micrófonos, parlantes, cámaras, lo que sea. ¿Y por qué, hermano? Hermano, porque no hay un peso en la congregación. Así que si usted, nos ofrecieron cámaras, hermano, cámaras de televisión. Estamos haciendo negociación con unos pastores aún de la obra, que nos dijeron: hermano, nosotros para aquí una cámara, y estamos aguantando hambre. Si el gobierno aún nos pone problemas para transmitir por internet, y en cualquier momento puede venir un policía si sacamos una cámara y nos la quita, preferimos venderla a otro pastor de la obra del Movimiento Misionero Mundial, hermano, y tener plata por lo menos para comer y para ayudar a los hermanos de la iglesia. Hermano, ahora sí lloran, ahora sí claman. Y yo no los estoy juzgando. Me duele mucho la condición de la iglesia en Venezuela. Pero hermano, usted y yo todavía estamos a puertas de no caer allá. Sabe, hermano, nos están ofreciendo cámaras como estas. Cámaras de 3 millones de pesos, de 4 millones de pesos. Nos las venden las dos por 700,000 pesos. Y nos dicen: hermano, vea, denos 700,000 pesos colombianos, que para nosotros eso es una millonada aquí. ¿Para qué 2 cámaras? ¿Para qué 3? ¿Para qué tanta cosa? Si en algún momento vienen, nos lo quitan, no nos lo dejan usar, y la gente aquí muriéndose de hambre. Y ahora sí ayunan,
Y me dicen, hermano, ahora los templos están a reventar. La gente, hermano, clamando, qué culto. Ahora la gente no le pone horario al culto. Ahora la gente no dice rápido que me voy para el trabajo, porque ni trabajo hay. Hermano, me decía el pastor que se comunicó con ese pastor de Venezuela. Me decía, hermano, anteriormente que los hermanos decían, rápido, rápido, que para el culto, que es que yo también tengo que descansar. Ahora, que trabajo ni que nada. Hágale, hermano, al culto. Vamos a orar, vamos a pedir misericordia. Le pregunto, hermano, ¿tendremos nosotros en Colombia como iglesia que permitir que llegamos a ese estado para ahora sí clamar, llorar, interceder delante de Dios? Esta es la hora, y para este tiempo usted y yo estamos. Si hoy nos quejamos por la situación en la que estamos, yo no me imagino a la que podemos llegar. Porque con esto termino, hermano. Muchos dicen, hermano, en Colombia podemos llegar a un Venezuela. Ya lo he dicho acá, nosotros nunca vamos a llegar a un estado como está Venezuela, porque en Venezuela hay petróleo, aquí no hay. Aquí podemos llegar a situaciones peores en esta nación. Hoy en día, hermano, la gente de dinero, la gente que tiene plata, ya no invierte en Colombia. Están sacando su familia y sus dineros y sus cosas para el exterior. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Muchos de ustedes ahorita van a decir, uy, no, este culto está como largo, yo me voy a ir a almorzar. Hágale, aproveche mientras hay almuerzo. Si no hacemos algo, respiro y liberación vendrá de otra parte. Pero los que amamos a Colombia y los que nunca vamos a permitir que Satanás se apodere en nuestra nación, como Mardoqueo, vamos a estar orando. No solamente hoy, hermano, esto debe ser un clamor constante. No diciendo, Señor, pon uno de derecha y quita el de izquierda, o pon el de izquierda y pon el de derecha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra los demonios. Demonios que se están apoderando de nuestra nación, que están influenciando a estos gobernantes. Pero si la iglesia nos levantamos a detener el avance del mal, si la iglesia con el poder de Cristo nos levantamos a orar, hermano, como lo hizo Esther, diciendo, y si muero que perezca, si perezco que perezca, no importa, al fin y al cabo esto es una situación coyuntural, esto es una situación que demanda de hombres y mujeres que marquen y que paguen el precio, hermano. Y en esta situación estamos nosotros. Si no nos levantamos, si nos callamos absolutamente, en algún momento, como por ejemplo Cuba, Venezuela o en otros países, en algún momento respiro y liberación vendrá de otra parte. Pero ¿cuántos muertos tendrán que pasar? ¿Cuánto sufrimiento innecesario tendrán que pasar? Solo por en el momento de la guerra no estar en la línea de batalla. Esa es la invitación, hermano. Para esta hora usted y yo estamos. Para esta hora. Para esta hora difícil, coyuntural, donde se va a definir o la estabilidad o la inestabilidad de nuestra nación. Y no estoy hablando económicamente, hermano, créame que eso no está en mi mente. Estoy hablando o se apodera Satanás de nuestra nación totalmente, o nosotros luchamos. Si Dios determinara que vengan momentos difíciles para Colombia, amén, que sea Él el que lo determine. Él nos dará fuerza y nos ayudará a salir de todas nuestras aflicciones, como veíamos ayer en la palabra. Si Dios determina que vengan momentos difíciles, amén, lo recibimos, pero que no venga Satanás a traernos momentos difíciles y nosotros quedándonos quietos. ¿Usted está de acuerdo conmigo, hermano? Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Para esta hora usted ha llegado. Vamos a darle gracias a Dios por el mensaje. Y los que estamos en ayuno, seguimos en ayuno. Los que hemos recibido como Esther esta palabra, seguiremos en ayuno, seguiremos orando, clamando, intercediendo,
suplicando delante del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabo, Señor, te glorifico, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor amado, estamos en un tiempo coyuntural para nuestra nación. Señor amado, y he predicado lo que has puesto en mi boca, en mis labios. Y por medio de tu palabra hemos entendido que nos has llamado para esta hora. Y tú has convocado a tus valientes, a tus soldados, a tus ejércitos, para orar, para clamar, para pelear. Yo te agradezco por los hermanos que hoy hemos venido en ayuno, Señor, para orar y clamar durante todo este día. Gracias, Señor amado, por abrirnos los ojos espirituales a través de esta palabra y hacernos entender, Señor, de que esta lucha no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu. Tú lo has dicho, de que esta guerra no es contra un político o un sistema político, sino realmente contra Satanás, que se quiere apoderar de nuestro país, de nuestra nación, para cambiar nuestras normas, para cambiar nuestras costumbres, para pretender cambiar nuestras leyes. Señor, pero aquí está tu pueblo en pie de lucha. Aquí estamos, tu pueblo, Señor amado, Señor amado, de pie en el combate. Comándanos, Padre. Yo pido que este tiempo de ayuno, que este tiempo de oración que continuará, Señor amado, sea guiado por ti. Pon en nuestro corazón palabra, inspiración. Pon en nuestro corazón carga. Pon en nuestro corazón espíritu de oración, espíritu de clamor, lágrimas, lloro, gemido, Señor, por nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad. Gracias, Señor amado, por todo lo que nos has hablado. Gracias. Levante su mano y dígale: Señor, gracias. Señor, tu palabra dice que no acontece algo sin que tú primero se lo reveles a tus siervos, los profetas. Señor, y tú has hablado, tú has hablado, tú has hablado. Tú has hablado, Señor, que Satanás se propone hacer terribles cosas en esta nación, y lo has adelantado, Señor, y nos has alertado. Gracias por los hermanos, Señor, que así lo hemos entendido. Gracias por tu pueblo, que así lo hemos entendido. Gracias, Señor amado, por los que estamos en oración y en ayuno. Bendice, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a